El primer grupo de blending modes o de modos de mezcla o modos de fusión es el grupo de modos básicos. Dentro de este grupo tenemos dos blending modes. El primer blending mode se llama el modo normal, el cual no genera ningún tipo de cálculo o efecto. Y el segundo blending mode de este grupo se llama dissolve. Este blending mode genera un efecto tipo dither, reemplazando aleatoriamente los píxeles de la capa de mezcla con los píxeles de la capa base. O también lo podemos ver como un efecto de aplicación aleatoria de transparencia a los píxeles de la capa mezcla, es decir, a la capa superior. En Photoshop tengo abiertos dos archivos actualmente. Un archivo se llama general-colores.psd y el segundo se llama abásicos.psd. Estos dos archivos se encuentran dentro de la carpeta 08 Blending Modes. Vamos a empezar a trabajar con el primer archivo que se llama general-colores.psd. Vamos a abrir el panel Layers o el panel Capas y como ven tenemos 5 capas dentro de este archivo. Voy a ocultar la capa superior que corresponde a la capa Colors y voy a seleccionar la capa Gradient. La capa Gradient, como pueden ver, es un degradado radial que va de blanco a negro. Ahora, todas las capas por defecto tienen un Blending Mode o un modo de fusión o un modo de mezcla que se llama normal. Cuando hago clic sobre esta flecha me aparece este menú desplegable desde donde yo puedo elegir el modo de mezcla con el cual yo voy a trabajar. El modo de mezcla normal no genera ningún tipo de efecto. Por eso es el modo de mezcla que se encuentra siempre por defecto. Vamos a seleccionar el modo de mezcla o Blending Mode Dissolve. Al seleccionar este modo de mezcla no tenemos ningún resultado visible. Sin embargo, vamos a cambiar el valor de opacidad. Vamos a cambiarlo, por ejemplo, a un 50%. Para eso yo presiono el número 5 dentro de mi teclado y observen cómo ahora tenemos un efecto que es notorio. Recuerden, lo que hace el modo de mezcla Dissolve es tomar de forma aleatoria píxeles que hacen parte de la capa mezcla de acuerdo al valor de opacidad y aplicarles transparencia. Voy a hacer un zoom sobre la parte superior derecha del documento y aquí nosotros alcanzamos a ver los diferentes píxeles. Observen que existen unos píxeles que son oscuros, casi negros. Esos son píxeles que hacen parte del gradient, es decir, de la capa de mezcla. La capa de mezcla es la capa a la cual le estamos aplicando el modo de mezcla o el modo de fusión. La capa base es la capa que se encuentra en la parte inferior, con la cual está interactuando la capa de mezcla. Observen entonces que esos píxeles oscuros son píxeles que hacen parte de la capa gradient, de la capa de mezcla. Y los otros píxeles son píxeles que hacen parte de la capa textura, de la capa base. Lo que ha ocurrido entonces es que Photoshop le ha aplicado un valor de transparencia al 50% de los píxeles que hacen parte de la capa de mezcla, de la capa superior. ¿Por qué el 50%? Porque ese es el valor de opacidad. Y los píxeles que hacen parte de ese 50% son los píxeles que están transparentes y dejan ver los píxeles de la capa inferior, de la capa base. Por supuesto, si yo cambio el valor de opacidad, entonces el efecto sigue siendo el mismo, es decir, Photoshop sigue aplicando valores de transparencia a algunos de los píxeles de la capa de mezcla, pero el número de píxeles va a variar. Por ejemplo, voy a presionar el número 9 dentro del teclado para aplicar un valor de opacidad del 90%. Si el valor de opacidad es al 90%, el número de píxeles a los cuales Photoshop le aplica la transparencia es del 10%. Y son estos píxeles por donde nosotros podemos ver los píxeles de la capa base o los píxeles de la capa inferior. Ahora voy a presionar el número 1 dentro de mi teclado y estoy aplicando un valor de opacidad del 10%. Cuando aplicamos un valor de opacidad al 10%, el 90% de los píxeles de la capa mezcla son píxeles transparentes que dejan ver los píxeles de la capa base o los píxeles de la capa inferior. Y el 10% restante corresponde a los píxeles que quedan opacos, que son estos píxeles oscuros que estamos viendo, recuerden, de forma aleatoria. Voy ahora a activar el archivo básicos.psd. Aquí tenemos dos capas, la capa background y una capa con un objeto inteligente que se llama Photoshop. He seleccionado la capa Photoshop y voy a trabajar sobre esa capa. Y bajo el menú Filter o Filtro, el submenú Stylize o Estilizar,
Voy a seleccionar un filtro que se llama Wind o viento. Selecciono este filtro y dejo la opción intermedia, que es la opción Blast, en esta área. Hago clic en OK y aquí tenemos aplicado nuestro filtro. Ahora nuevamente voy al menú Filter o filtro. Esta vez voy a ir al submenú Blur o desenfoque y voy a seleccionar una opción que se llama Gaussian Blur. Gaussian Blur o desenfoque gaussiano. Abro entonces la ventana del filtro. Vamos a aplicarle un valor de 2 píxeles y observen que es posible previsualizar el resultado. De hecho, yo puedo hacer un clic sobre esta ventana y observen que ahí estoy viendo el texto sin el filtro, y si libero el mouse, entonces estoy viendo el texto con el filtro. También algo similar puedo hacer si yo desmarco esta casilla. Observen que me aparece en el documento el texto sin el filtro, y si activo la casilla de previsualización, entonces miro el resultado. Hago clic en OK y este es el resultado de la combinación de estos dos filtros, el filtro Wind y el filtro Gaussian Blur. Ahora voy a aplicarle una sombra a este texto. Para eso hago clic sobre este icono y selecciono la opción Drop Shadow o sombra paralela. Aquí tenemos los valores para aplicación de esa sombra. En distancia vamos a aplicar 5 píxeles, en el spread vamos a aplicar 5 píxeles también, y en size también escribo 5 píxeles. Hago clic en OK y aquí tenemos el resultado de la combinación de estos filtros con este efecto. Vamos ahora a aplicar el Blending Mode o modo de fusión que se llama Dissolve. Así que lo seleccionamos y aquí tenemos el resultado. Recuerden que ese resultado varía de acuerdo a la opacidad que yo aplique. En este momento tenemos un valor de opacidad del 90%. Si yo presiono el número 0 dentro del teclado, entonces doy un valor de opacidad del 100%. Por lo tanto, el efecto no va a ser notorio en la parte interna del texto, sino que va a ser notorio en la parte del drop shadow o de la sombra. ¿Por qué? Porque esa sombra genera píxeles que son translúcidos. Y en esos píxeles translúcidos funciona perfecto el modo de fusión o el Blending Mode Dissolve. De hecho, voy a acercarme y podemos ver entonces que en estas partes no existen píxeles transparentes porque corresponde al texto que está en una opacidad del 100%. Voy a variar el valor de opacidad. Vamos a presionar el número 7 para dar un valor de opacidad del 70%. Y ya que esa opacidad afecta además de la sombra al texto, entonces el texto también tiene unos píxeles transparentes que son aleatorios. Vamos a dar finalmente un valor de 90%, comando 0 o control 0 para ajustar el documento a la ventana de Photoshop. Y aquí tenemos el resultado final, el cual es una combinación de filtros, de efectos y del modo de fusión o Blending Mode Dissolve.